Ecuador es un país de grandes contrastes. Desde los imponentes Andes hasta la selva amazónica y el mágico archipiélago de Galápagos, cada rincón tiene una historia que contar. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuáles son las provincias con menos habitantes? ¿Dónde están esos lugares apartados donde la naturaleza domina y la vida sigue un ritmo diferente? Hoy te llevaremos a un recorrido por las 5 provincias menos pobladas de Ecuador, territorios llenos de belleza, biodiversidad y cultura. Lugares donde la selva es infinita, las montañas esconden secretos y las islas guardan especies únicas en el mundo. ¿Sabías que hay provincias con más árboles que personas? ¿O que algunas de ellas albergan comunidades indígenas que han conservado sus tradiciones durante siglos? Quédate hasta el final porque vamos a descubrir juntas estas maravillas poco exploradas de Ecuador. ¡Comenzamos! Número 5. Morona, Santiago, ubicada en la región amazónica de Ecuador, es una de las provincias menos pobladas del país, con aproximadamente 148.000 habitantes. Su territorio está dominado por selvas impenetrables, ríos caudalosos y montañas que crean paisajes de una belleza indescriptible. Es una tierra de contrastes, donde la naturaleza sigue intacta y las comunidades indígenas han mantenido sus tradiciones durante siglos. La capital de la provincia es Macas, conocida como la Esmeralda Oriental por su entorno verde y su clima agradable. La ciudad es un punto de encuentro entre la modernidad y la cultura amazónica. Desde aquí parten expediciones hacia la selva, donde los viajeros pueden adentrarse en territorios prácticamente vírgenes. Uno de los mayores atractivos de Morona, Santiago es el río Upano, cuyas aguas atraviesan la selva y ofrecen un espectáculo natural inigualable. Es un lugar perfecto para la práctica de rafting y kayak, ya que sus rápidos desafían incluso a los aventureros más experimentados. A lo largo del río se pueden encontrar cascadas ocultas y paisajes que parecen sacados de otro mundo. La provincia es hogar del pueblo Shuar, una de las culturas indígenas más emblemáticas de la Amazonía. Durante siglos, los Shuar han vivido en armonía con la selva, desarrollando un conocimiento profundo de sus plantas medicinales y sus secretos. Son conocidos por sus tradiciones guerreras y por la práctica ancestral de la tanta, la reducción de cabezas, una costumbre que aunque ya no se practica, sigue siendo parte de su historia. Morona, Santiago también es un lugar de mitos y leyendas. Se dice que en las profundidades de la selva existen cuevas y ciudades ocultas, como la misteriosa Cueva de los Tallos, un lugar envuelto en enigmas arqueológicos y teorías sobre civilizaciones perdidas. Esta cueva ha sido explorada por científicos y aventureros de todo el mundo, pero sus secretos aún no han sido completamente revelados. Otro de los paisajes más impresionantes de la provincia es el Parque Nacional Sangay, una reserva natural que protege una biodiversidad única. Aquí se encuentran el volcán Sangay, uno de los más activos de Ecuador, y el volcán Altar, con sus lagunas de colores que parecen sacadas de un sueño. La zona es un refugio para especies como el oso de anteojos, el cóndor andino y los jaguares, que encuentran en estos bosques su hogar. A pesar de su belleza y su riqueza natural, Morona, Santiago sigue siendo una de las provincias menos visitadas de Ecuador. Su acceso es limitado y muchas de sus comunidades solo pueden ser alcanzadas a través de largas travesías por la selva. Sin embargo, quienes se aventuran a descubrir esta provincia encuentran un lugar mágico, donde la naturaleza sigue siendo la dueña absoluta del territorio. Morona, Santiago es un destino para quienes buscan explorar lo desconocido. Es un viaje al pasado, a una época donde la selva dictaba el ritmo de la vida y donde la cultura indígena se mantenía intacta. Es un recordatorio de que en Ecuador aún existen lugares donde la naturaleza y la historia conviven en perfecta armonía. Número 4. Ubicada en el corazón de la Amazonía ecuatoriana, Napo es una de las provincias menos pobladas del país, con aproximadamente 104.000 habitantes.
A pesar de su baja densidad, es un territorio de exuberante biodiversidad. Ríos imponentes y comunidades indígenas que han habitado la selva por siglos. La capital de la provincia es Tena, una ciudad rodeada de vegetación y atravesada por ríos cristalinos. Es conocida como la capital del país de la canela, debido a la abundancia de árboles de canelo en la región. Su clima cálido y húmedo la convierte en un destino ideal para los amantes de la naturaleza y la aventura. Uno de los mayores atractivos de Napo son sus ríos caudalosos, como el Napo y el Hatunyaku. Estos cuerpos de agua son perfectos para la práctica de rafting y kayak, atrayendo a aventureros de todo el mundo. Sus corrientes intensas y sus paisajes selváticos hacen de este un lugar único para los deportes extremos. La provincia también alberga parte del Parque Nacional Yasuní, una de las áreas con mayor biodiversidad del planeta. En sus bosques habitan jaguares, delfines rosados, monos y una gran variedad de aves exóticas. Muchas de estas especies no se encuentran en ninguna otra parte del mundo, lo que convierte a Napo en un verdadero paraíso natural. Napo es el hogar de varias comunidades indígenas, como los quispas amazónicos, que han vivido en armonía con la selva durante siglos. Sus tradiciones, su conocimiento de las plantas medicinales y su conexión con la naturaleza siguen siendo fundamentales en su cultura. Algunos de estos pueblos han abierto sus puertas al turismo comunitario, permitiendo a los visitantes conocer su forma de vida y aprender sobre la medicina ancestral. Las cascadas de Napo son otro de sus mayores tesoros. La cascada San Rafael, una de las más altas y espectaculares de Ecuador, fue un ícono natural hasta que desapareció debido a un colapso geológico. Sin embargo, la provincia sigue ofreciendo impresionantes saltos de agua, como las cascadas de Latas y Pimpilala, donde los viajeros pueden nadar y disfrutar de la frescura de la selva. El cacao fino de aroma también es parte fundamental de la economía de Napo. En la provincia se cultiva uno de los mejores cacaos del país, utilizado en la producción de chocolates artesanales de alta calidad. Muchos turistas visitan las fincas cacaoteras para aprender sobre el proceso de producción y degustar este delicioso producto. A pesar de su riqueza natural y cultural, Napo sigue siendo una de las provincias menos exploradas de Ecuador. Su acceso aún es limitado en algunas zonas, lo que ha permitido que se conserve prácticamente intacta. Para los amantes de la aventura, la biodiversidad y la cultura indígena, Napo es un destino imperdible, donde la selva amazónica se muestra en todo su esplendor. Número 3. Ubicada en el sureste de Ecuador, Zamora Chinchipe es una de las provincias menos pobladas del país, con poco más de 95.000 habitantes. A pesar de su baja densidad poblacional, es un territorio de una riqueza natural impresionante, donde la selva amazónica se encuentra con la cordillera de los Andes. Zamora Chinchipe es conocida como la tierra de aves y cascadas, un nombre que hace honor a su biodiversidad. Aquí se pueden encontrar cientos de especies de aves, muchas de ellas únicas en el mundo. Su geografía está marcada por ríos caudalosos, montañas cubiertas de bosques y un clima cálido y húmedo que favorece la vida silvestre. Uno de los lugares más emblemáticos de la provincia es el Parque Nacional Podocarpus, una reserva natural que alberga una de las mayores concentraciones de especies de plantas y animales en Ecuador. Sus paisajes van desde bosques nublados hasta páramos andinos, ofreciendo un espectáculo de biodiversidad incomparable. La capital de Zamora Chinchipe es Zamora, una ciudad pequeña pero encantadora, rodeada de montañas y ríos. Aquí, la vida transcurre con tranquilidad, alejada del bullicio de las grandes urbes. La gastronomía local es un reflejo de su entorno amazónico, con platos a base de pescado de río, yuca y plátano verde. La provincia es también hogar de la comunidad Shuar, una de las culturas indígenas más representativas de la Amazonía ecuatoriana. Su presencia en la región se remonta a siglos atrás,
y hasta hoy han logrado preservar muchas de sus costumbres y tradiciones, como la fabricación de cerbatanas, la caza con lanzas y sus rituales espirituales. El turismo en Zamora Chinchipe está en crecimiento. Sus impresionantes cascadas, como la Cascada La Poderosa, atraen a viajeros en busca de aventuras y paisajes naturales inexplorados. Además, es un destino ideal para el ecoturismo y la observación de aves, con especies como el gallito de la peña y el tucán esmeralda. A pesar de su increíble belleza y biodiversidad, Zamora Chinchipe sigue siendo una provincia poco explorada por los turistas. Su acceso limitado y su baja población han permitido que se conserve como un verdadero paraíso natural, alejado del impacto del desarrollo urbano. Quienes visitan Zamora Chinchipe quedan maravillados por su tranquilidad, su gente amable y la inmensidad de su selva. Es un destino perfecto para quienes buscan desconectarse del mundo y sumergirse en la naturaleza más pura de Ecuador. Número 2. Pastaza, ubicada en el corazón de la Amazonía ecuatoriana, es la provincia más grande del país en extensión, pero una de las menos pobladas, con aproximadamente 84.000 habitantes. Su territorio es un vasto océano verde, cubierto de densos bosques, ríos serpenteantes y una biodiversidad impresionante. La capital de Pastaza es Puyo, una ciudad que combina el desarrollo con la naturaleza. Sus calles están rodeadas de vegetación y sus mercados ofrecen productos amazónicos únicos, como guayusa, chontayají negro. Puyo es el punto de partida para explorar las profundidades de la selva y conocer la cultura de sus pueblos originarios. Pastaza es el hogar de varias nacionalidades indígenas, como los Shuar, Achuar, Quichua, Guaraní y Andoas. Cada una de estas comunidades tiene su propia lengua, costumbres y conocimientos ancestrales sobre la selva. Sus casas de madera elevadas, sus ceremonias espirituales y su forma de vida en armonía con la naturaleza muestran una cultura que ha resistido el paso del tiempo. Uno de los lugares más impresionantes de Pastaza es el cañón del río Pastaza, donde el agua ha tallado formaciones rocosas impresionantes. También es famosa la cascada Ola Vida, una caída de agua rodeada de una vegetación exuberante, donde los visitantes pueden nadar en sus aguas cristalinas. El turismo comunitario en Pastaza ha crecido en los últimos años. Muchas comunidades indígenas han abierto sus territorios a los visitantes, ofreciendo experiencias como caminatas guiadas por la selva, talleres de artesanía y ceremonias tradicionales con plantas medicinales. Estas experiencias permiten a los turistas conocer la Amazonía de una manera auténtica y respetuosa. Los ríos de Pastaza son una de sus principales vías de comunicación. Muchas comunidades solo pueden ser alcanzadas a través de canoas que recorren sus caudalosas aguas. El río Pastaza, el más importante de la provincia, conecta la selva con otras regiones del país y es vital para la vida de los habitantes de la Amazonía. Pastaza es también un destino para los amantes de la aventura. Aquí se pueden realizar actividades como rafting, kayak, senderismo y avistamiento de fauna silvestre. En sus bosques habitan jaguares, tapires, guacamayos y una infinidad de especies que convierten a la provincia en un santuario natural. A pesar de su enorme territorio, Pastaza sigue siendo una de las provincias menos pobladas de Ecuador. Sus paisajes vírgenes y su riqueza cultural la convierten en un destino único, donde la naturaleza y la historia se entrelazan en cada rincón de la selva. Quienes la visitan descubren un mundo desconocido, lleno de misterio, belleza y tradiciones que han sobrevivido por generaciones. Número 1. Las Islas Galápagos, ubicadas a unos 1000 kilómetros de la costa de Ecuador, son la provincia menos poblada del país, con aproximadamente 33.000 habitantes. A pesar de su baja población, este archipiélago es uno de los destinos más famosos del mundo, conocido por su biodiversidad única y su impacto en la teoría de la evolución de Charles Darwin.
Las islas fueron descubiertas en 1535 por el obispo Tomás de Berlanga mientras viajaba de Panamá a Perú. Durante siglos, fueron un refugio para piratas, balleneros y exploradores. Hoy, son un patrimonio natural de la humanidad y uno de los ecosistemas mejor protegidos del planeta. La capital provincial es Puerto Vaquerizo Moreno, ubicada en la isla San Cristóbal. Sin embargo, la isla con mayor población es Santa Cruz, donde se encuentra la ciudad de Puerto Ayora, el centro turístico y económico de Galápagos. El archipiélago está compuesto por 13 islas principales y más de 100 islotes y rocas, cada una con paisajes y fauna diferentes. Entre las más conocidas están Isabela, Santa Cruz, Fernandina y Española, hogar de especies únicas como las famosas tortugas gigantes, los piqueros de patas azules, las iguanas marinas y los pingüinos de Galápagos, los únicos pingüinos que viven en el hemisferio norte. Galápagos es un paraíso para el ecoturismo. Sus playas de arena blanca, sus aguas cristalinas y sus arrecifes de coral ofrecen algunos de los mejores lugares para hacer buceo y snorkel en el mundo. Nadar con tiburones martillo, mantarrayas y leones marinos es una experiencia inolvidable para los visitantes. Vivir en Galápagos no es fácil. Los recursos son limitados, los costos de vida son elevados y las restricciones ambientales hacen que la vida diaria sea diferente a la del continente. Sin embargo, para quienes habitan estas islas, es un privilegio compartir su hogar con algunas de las especies más extraordinarias del planeta. Galápagos es un tesoro natural incomparable. Sus paisajes, su fauna y su historia la convierten en un destino único en el mundo. Es un recordatorio de la importancia de conservar la naturaleza y de cómo un pequeño grupo de islas en medio del océano puede cambiar la forma en que entendemos la vida en la Tierra.